La Escuela Bíblica Dominical abre sus puertas para descubrir juntos los tesoros de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a prestar mucha atención a nuestro estudio de hoy. De esta manera, continuamos con nuestro estudio del libro Un Dios, un mensaje. Había pasado el tiempo para encubrir y hacer excusas. Adán había escogido su propio camino, pero no escogería las consecuencias de este camino. Toda la creación guardó silencio mientras el juez justo pronunció una serie de maldiciones y consecuencias producidas por el pecado del ser humano. El Señor comenzó pronunciando la condena a la serpiente. En los versículos 14 y 15 de Génesis 3 leemos: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¿Quién era esta serpiente a la que Dios se dirigió? ¿Estaba el Creador enojado con un reptil? En las Escrituras, las palabras de Dios tienen a veces un mensaje de doble nivel, especialmente en parábolas y en profecías. Hay un significado obvio a primera vista, y luego hay un significado más profundo que es menos obvio. Este fue el caso con esa declaración de Dios en Génesis 3, 14 y 15. La maldición sobre la serpiente tiene dos niveles. El primer nivel es una ilustración duradera. Ahora, al maldecir a la serpiente, Jehová puso delante de la humanidad un ejemplo duradero. El reptil que Satanás había empleado para tentar al hombre a pecar tendría que deslizarse en la tierra de ahí en adelante. Todas las serpientes tendrían este mismo futuro. Antes de pecar Adán y Eva, aparentemente las serpientes tenían patas como otros reptiles. Hasta el día de hoy, ciertas especies como la pitón y la boa tienen remanentes de huesos de patas. El pecado tiene ramificaciones de largo alcance para los culpables y los no culpables. Es por causa del pecado que toda la creación gime a una. Incluso el reino animal inocente ha sido afectado. Con buena razón, la decisión del hombre a pecar se llama la caída. El segundo nivel es la inminente condena de Satanás. La Biblia dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Las Escrituras interpretan a las Escrituras. Lo que Dios anunció en la segunda mitad de su maldición sobre la serpiente nos obliga a cavar más hondo en las Escrituras. Génesis 3:15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la serpiente a la que Dios se dirigió? Las Escrituras la identifican como el ángel altivo del cual está dicho: cortado fuiste por tierra. Él es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta serpiente no es otra que Satanás mismo. Jehová empleó un lenguaje apropiado para una serpiente al pronunciar la condena del diablo y todos los que le sigan. Habría enemistad, es decir, hostilidad irreconciliable entre la simiente, la descendencia de Satanás, y la descendencia de la mujer. Al final, la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Todo esto se iba a cumplir según el cronograma de Dios. Veamos un poco más en cuanto a estas dos simientes. ¿A qué se refiere Dios con la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer?
La simiente de la serpiente se refiere a todos los que se rebelan contra Dios, como hizo Satanás. Los que siguen las mentiras de Satanás son, en un sentido espiritual, los hijos del diablo. Juan 8:44 dice: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? Este es un concepto único. A lo largo de la historia bíblica, la posteridad de una persona es atribuida al hombre y no a la mujer. Pero el día que el pecado entró en el mundo, Dios habló de la posteridad de una mujer. ¿Por qué? Esta declaración de Dios fue la primera profecía señalando al Mesías, que nacería de una mujer, pero no de un hombre. Mesías significa literalmente el ungido o el escogido. En la Biblia, cuando un hombre fue escogido por Dios como líder del pueblo, una persona autorizada, como un profeta, lo ungía, derramando aceite sobre su cabeza para señalar que era escogido por Dios para una tarea especial. Sin embargo, el Mesías sería diferente a todos los demás. Él sería el ungido de Dios. Justo en el momento correcto de la historia, el escogido de Dios entraría en el mundo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios no reveló todo su plan en el día en que el pecado entró en la raza humana, pero con esta pequeña profecía dio a Adán y Eva y a su posteridad un rayo de esperanza. Esta primera promesa contiene numerosas verdades fundamentales que los profetas de Dios más adelante desarrollarían en detalle. Después de su cuidadosamente expresada profecía acerca de la simiente de la mujer, la cual heriría la cabeza de la serpiente, Jehová informó a Adán y a Eva de algunas de las consecuencias prácticas de su pecado. Estas consecuencias se conocen como la maldición. Versículos 16 al 19 de Génesis 3 dicen lo siguiente: «A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás». La decisión de Adán y Eva de rebelarse con su Creador trajo un precio impresionante. Los gozos de tener una familia ahora vendrían acompañados de problemas y dolores. En lugar de producir naturalmente el trigo, el arroz, la cebada, el maíz, las frutas y las verduras, la tierra maldita produciría naturalmente hierba mala, espinos y cardos. El descanso y el placer serían reemplazados por la lucha y el duro trabajo. Peor aún, la fugaz vida del hombre sería ensombrecida por un tirano llamado muerte. El hombre había perdido el dominio. El pecado trajo la maldición. Ahora, ¿es normal la muerte? Los que hacen caso omiso de las Escrituras suelen ver la miseria, el sufrimiento, las pérdidas, las relaciones rotas, la enfermedad, la vejez y la muerte como algo normal. Entender la verdad acerca de la maldición del pecado es clave para comprender
por qué las cosas son como son en nuestro planeta gimiente. Muchas personas inteligentes señalan la condición miserable de la humanidad como evidencia de que Dios no existe. Razonan de esta manera porque no reconocen la entrada y los efectos del pecado. En Senegal, la gente dice en ocasiones: Dios creó la muerte antes de crear la vida. Muchos sacan consuelo de esa filosofía. Esa manera de pensar contradice tanto la lógica como las escrituras que retratan a la muerte como el postrer enemigo que será destruido. El mal, la tristeza, la miseria, el sufrimiento y la muerte pueden parecernos normales, pero estos elementos invasores le son tan anormales al mundo como el cáncer le es anormal al cuerpo humano. Los espinos de una rosa fragante, la lucha para cosechar una mies, la obstinación que se puede observar en niños tan preciosos, la forma en que un marido maltrata a su hermosa esposa, el dolor que acompaña la maravilla de parir niños, las enfermedades que hacen estragos en el sistema inmunológico del cuerpo, la crueldad de la vejez, la realidad severa de la muerte y del retorno de nuestros cuerpos al polvo. Todas estas cosas no son parte del plan original de Dios. Dios no diseñó la creación para que luchara contra sí misma. Antes de entrar el pecado, el hombre tenía dominio sobre la creación. Todas las cosas estaban en perfecta sumisión a Adán y a su esposa. La justicia y la paz llenaban la tierra. Entonces, nuestro primer ancestro entró en el camino del pecado y la muerte, y con él toda la raza humana manchada y moribunda. Toda la creación quedó afectada. Pero esto no es justo, alguien puede protestar. ¿Por qué debe sufrir alguien por el pecado de otro? Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias elecciones, y es por ellas que Dios nos hace responsables. Pero también es verdad que vivimos en un mundo maldito. Es evidente la realidad tras el proverbio de los Wolof que dice: una epidemia no se confina al que la originó. Así es la naturaleza del pecado. La vida ya no es justa. Como resultado de aquel pecado de Adán, toda la creación gime a una, dice Romanos 8:22, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Todos estamos afectados por la maldición del pecado. Las buenas noticias son que desde el principio nuestro Creador tenía un plan audaz de rescate. Como el relojero diseña en el reloj un mecanismo para ajustar y compensar las fuerzas que atrasan o adelantan la hora, así el Hacedor del universo diseñó en su mundo un mecanismo con el cual él compensaría las fuerzas destructivas de Satanás, el pecado y la muerte. Desde el principio, Dios tenía un propósito al permitir la entrada del pecado, y tenía un plan para anular la maldición del pecado y manifestar su gracia a todos los que confían en Él. La tristeza, el dolor y la muerte no estaban al principio de la historia de Dios, ni estarán al final. Un día, el pecado y su maldición serán abolidos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, dice Apocalipsis 21:4, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, y no habrá más maldición. Aprenderemos más acerca de ese glorioso futuro antes de finalizar nuestro viaje. Ahora vamos a hablar un poco en cuanto a la gracia de Dios. ¿Se acuerda lo que hicieron Adán y Eva después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Sí, ellos tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Ese fue el primer intento del hombre de cubrir su pecado y vergüenza. Dios no aceptó los esfuerzos ni los delantales de Adán y Eva. En lugar de esto, Dios hizo algo por ellos. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Dios proveyó ropa para Adán y Eva, túnicas hechas de pieles de animales. Y para hacer esto, hubo que derramar sangre. Imagina a Jehová seleccionando un par de ovejas u otros animales apropiados, sacrificándolos y luego haciendo túnicas de pieles para Adán y Eva. Así fue. Dios les estaba enseñando lecciones cruciales sobre el alto costo del pecado, sobre la naturaleza santa y de cómo pecadores vergonzosos y no aptos pueden ser hechos aceptables a Dios. Al proveer esta ropa especial para Adán y Eva, el Creador mostraba su gracia a aquellos que acababan de rebelarse contra Él. No merecían ellos la bondad de Dios, pero esto es lo que la gracia significa. Se trata de un favor inmerecido. La justicia entonces es recibir lo que merecemos, el castigo eterno. La misericordia es no recibir lo que merecemos, no recibir un castigo. Y la gracia es recibir lo que no merecemos, esto es, la vida eterna. Al matar a los animales para Adán y Eva, Dios deseaba que ellos comprendiesen que Él no solo es un Dios misericordioso y clemente, sino que también es el Dios justo. El pecado debe ser castigado con muerte. Imagine los pensamientos de Adán y Eva al ver la sangre salir de aquellas criaturas hermosas e inocentes. Dios había puesto delante de ellos una ilustración muy vívida. La paga del pecado es muerte. Dios mismo llevó a cabo el primer sacrificio sangriento. A este le seguirían millones de sacrificios más. Tome nota también que fue Dios quien los vistió con pieles de animales que Él había provisto. Adán y Eva habían intentado cubrir su pecado y vergüenza, pero sus esfuerzos no agradaron a Dios. Solo Él tenía el remedio para el problema del pecado. Dios quería que ellos entendieran esto, y quiere que nosotros también lo entendamos. El capítulo 3 de Génesis concluye de la siguiente manera, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Así como Lucifer y los ángeles que pecaron fueron expulsados del paraíso celestial después de ejercer su voluntad en contra de Dios, el hombre y su esposa fueron expulsados del paraíso terrenal cuando actuaron en contra de la voluntad de Dios. De esta manera, el hombre fue desterrado de la santa presencia de Dios y del árbol de vida. Cerca de la conclusión de nuestro viaje por las Escrituras, tendremos otra visión de este árbol especial en el paraíso celestial. El árbol de vida simboliza la dádiva de vida eterna que Dios da a todo aquel que confía en Él y su plan. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva rechazaron el camino de vida eterna y escogieron el camino de muerte eterna. La bella conexión entre el cielo y la tierra fue cortada por el pecado. Adán y Eva ahora tenían un problema grave y nosotros también lo tenemos. Así llegamos al final de la Escuela Bíblica Dominical. Ha sido un interesante tiempo en el cual hemos descubierto algunos tesoros de la palabra de Dios. Si usted se quiere comunicar con este programa, puede escribir un correo electrónico a la siguiente dirección: red@bbnmedia.org, o puede escuchar nuevamente este estudio en nuestra página en internet
bbnradio.org. La Escuela Bíblica Dominical es una producción de BBN. Agradecido por su sintonía, le extiendo la invitación para que juntos el próximo domingo sigamos estudiando la Palabra de Dios, aquí en la Escuela Bíblica Dominical. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.